conceptos que son teóricos y me voy más rápido en los conceptos prácticos. Entonces, pues arrancamos con la clase. Bueno, chicos, ustedes llevaron algunas clases de historia de la fotografía. Bueno, después del receso que tuvimos, pues de alguna manera tal vez se perdió un poquito ese conocimiento que tuvieron, pero sí se acuerdan que la cámara reflex tiene unos fundamentos. Fíjense, el principal fundamento de una cámara es que el primer principio es que nosotros no vemos las cosas. Lo que se ve es el reflejo de la luz sobre las cosas. Y lo que capta una cámara es precisamente eso, o sea, el reflejo de cómo la luz llega a los objetos y cómo esa caja oscura, que esa es realmente una cámara, atrae esos rayos y los capta al interior de manera inversa. Si se dan cuenta, en esta primera lámina, el árbol recibe la luz del sol y luego rebota en todas direcciones esos rayos del sol y una cámara es como una esponja de luz que atrae los rayos de luz y los inserta al interior. Los rayos de luz siempre viajan en líneas rectas, ese es otro principio. Hay una clara analogía entre una cámara reflex y una cámara y el ojo humano. Yo ahí les pongo la comparativa, cómo a partir del ojo humano se hizo, digamos, una especie como de réplica a partir del ojo humano, cómo el ojo capta y cómo tiene un diafragma, una pupila que básicamente tiene las mismas características del ojo. Es, digamos, parte de lo que se tomó en cuenta cuando se construyó la cámara. No me voy a tardar mucho en esto. Vamos a hablar de que la primera cámara reflex, Johann C. Storm, no me acuerdo del autor, fue el primero que propuso, estamos hablando de hace 400 años, la primera cámara reflex, una cámara reflex que es como la que ustedes están viendo en pantalla, una cámara gigante. ¿Cuál es la característica principal de una cámara reflex? Bueno, es un cuadro, un espejo a 45 grados. No sé si alcanzan a ver. Esto es realmente lo que le da el nombre a la cámara reflex. Este espejo a 45 grados que ven ahí, que su cámara finalmente, y la mía y todas, siguen trayendo tienen ese espejo a 45 grados y eso, digamos, es una de las características de la cámara reflex. Vean en el lado derecho de la ilustración cómo una imagen se ingresa a la cámara y cómo la cámara lo capta de manera inversa. Claro que con la nueva tecnología y con una serie de espejos, se voltea la imagen, pero originalmente la imagen entra de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un funcionamiento rápido de cómo funciona la cámara reflex en una animación. Si ustedes sí alcanzan a ver ahí. Sí, profe. Ok, perfecto. Esta animación marca cómo una cámara reflex está dividida en dos partes. El cuerpo de la cámara y el objetivo o lentes. Este tipo de cámara tiene una entrada a través de un espejo de 45 grados que lo manda arriba. Si yo voy a poner una pausa, esto que ustedes ven aquí arriba se llama pentaprisma. Y también es una de las características de las cámaras reflex. Cuando alguien me pregunta, profe, quiero comprar mi cámara, pero no sé cómo pedirla, le digo, pues es una cámara reflex. Las cámaras reflex tienen muchas características, principalmente que lo que está entrando por el lente, por el objetivo, es lo que se va a registrar. Lo que estás viendo, nada más que aquí, antes de que se abra la cortina, que ahorita lo van a ver, la imagen es pasada a través de un pentaprisma, que es como la cornisa que tienen arriba las cámaras, y esa cornisa
es lo que también le da cierta característica a las cámaras reflex. No solamente las cámaras reflex traen esa cornisa, que es una especie como de protuberancia en la parte superior, que ahí se encuentra alojado un pentaprisma, ¿no? El pentaprisma es un cristal que redirige, ¿no? Eso que están viendo ahí es lo que se llama el diafragma, que es una especie de llave de luz que permite que la luz se cierre o se abra, o que la luz entre en menor medida o en mayor cantidad a la cámara. A eso se le llama diafragma, y hagan de cuenta que es como si fuera el iris del ojo, más o menos, eso es. ¿Me están escuchando bien? Porque vinieron a podar. Sí, sí se escucha bien. Okay. Entonces, eso es lo que se llama, lo que acaban de ver ahí, es lo que se llama el diafragma. Ahorita lo vamos a analizar de manera más correcta. El diafragma se encuentra ubicado en el objetivo de la cámara, y la otra parte es el cuerpo de la cámara. En el cuerpo de la cámara se encuentra ese espejo, es el espejo a 45 grados que hace que la imagen suba a donde está el pentaprisma, en la parte de arriba, que ustedes ya les comenté que es una especie, y cuando se dispara, ese espejo se abre, se sube, y se abre una cortina que está en la parte de atrás. Esa cortina en la parte de atrás permite que la imagen entre directamente al sensor, y es cuando se registra la imagen. Digamos que ese movimiento es el preciso momento cuando disparas, y son fracciones de segundo. Entonces ahí estamos viendo dos partes principales de la cámara: el diafragma, que es el que está en el objetivo, y el obturador, que es la cortina. Digamos que el diafragma es el ojo, y el obturador, el diafragma es como si fuera el iris del ojo, y el obturador es como si fuera una cortina, ¿no? Yo no sé si está más o menos claro. Vamos a continuar. Ahora, yo les quiero comentar que lo que ustedes compraron se le llama equipo fotográfico. Realmente la cámara en sí es el cuerpo del equipo, y lo que le complementa es lo que se llama objetivo. El objetivo es un sistema de lentes que trae una serie de implementos y que juntos forman lo que se llama el equipo fotográfico reflex. Equipo fotográfico reflex. Eso es realmente como se le llama. Ahí está una serie de elementos que trae cada una de las partes, que las vamos a ir analizando de manera paulatina a lo largo de las clases. Y si pasamos a las partes elementales de la cámara, yo estoy estableciendo de todas las partes que tienen las cámaras, yo establezco 7 partes que son las que yo considero elementales, porque realmente la cámara tiene demasiadas funciones y demasiadas partes, pero a lo largo de todas estas clases he ido sintetizando cuáles son las más importantes, las elementales, digamos, ¿no? Y he llegado a la conclusión de que son estas 7. No significa que son las únicas, no significa que son, digamos, las más importantes. A mi juicio son las que más se utilizan, y por eso las puse. Y a partir de eso es como vamos a seguir con la clase. Son 7 partes. La primera, bueno, obviamente es la cámara. La cámara, que es la cámara se le llama así a cualquier habitación o espacio cerrado que en su interior no permite la entrada de la luz. Se le llama cámara. Incluso existen otro tipo de cámaras. Está la cámara frigorífica, donde se guardan los alimentos. Existe la cámara de gas, ¿no? Las del Holocausto, donde, bueno, pasó, ya saben lo que pasó. Y así como eso, está la cámara de aire, la que traen las llantas o los balones. Pero básicamente una cámara es precisamente eso. O sea, es un espacio cerrado, en donde no permite la entrada de la luz. Entonces, la cámara, nosotros podemos pensar que nuestra cámara, yo tengo una cámara como esa, y
la verdadera cámara, no sé si me están viendo, me puedo salir tantito de la... Sí se ve, profe. Sí se alcanza a ver. Sí se ve. La verdadera cámara... La verdadera cámara es lo que está aquí atrás, ¿no? Obviamente yo tengo esta cámara que me sirve de manera didáctica, porque en las cámaras reflex ya no se puede hacer esto, pero aquí lo importante es ver cómo una cámara, vean, es esto, o sea, está totalmente, se puede abrir, se puede totalmente abrir, ¿no? Y la cámara, aquí antes se metían los rollos de fotografía, y atrás pasaba la película. Y al cerrar la cámara es lo de atrás. Eso es la cámara, que es un espacio cerrado, donde solamente entra la luz por una parte, que es la parte frontal. Aquí está el espejo de 45 grados, que ya les he comentado, ¿no? Y ahorita vamos a seguir viendo esto y las demás partes. Entonces, seguimos presentando nuestra presentación. Tenemos ahora el funcionamiento de la cámara. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Hay un movimiento del espejo a 45 grados cada vez que se dispara hacia arriba. La imagen, al subirse, se abre la cortina y entra la luz y se registra en el sensor o antes en la película, ¿no? Mientras no dispares, el espejo está abajo. Si alcanzan a ver una flechita que estoy utilizando, ¿verdad? Mientras no se dispare, este espejo se mantiene abajo y lo que hace es que el flujo de la luz lo manda hacia arriba para que ustedes puedan verlo a través del visor. Ahora las cámaras digitales ya incorporaron un visor electrónico que capta la imagen y la manda, la procesa y te la puede poner atrás en una pantalla de LCD. Pero también ustedes, si quieren ver de manera analógica o de manera natural la imagen, la pueden ver a través del visor, que es el que está aquí arriba, pero la imagen está redireccionada y lo que hace este pentaprisma es voltear hacia arriba la imagen, porque la imagen original que capta una cámara la capta de cabeza, ¿no? La capta de cabeza. Y lo que hace el pentaprisma es voltearla para que tú la puedas ver. Ahora, lo que ven ustedes en la pantalla, lo que ven en la pantalla de LCD es una imagen procesada que también tiene que pasar por un procesador y el procesador, bueno, tiene la instrucción de voltear la cámara, de voltear la imagen para que la imagen quede parada. Entonces, eso es el milagro de la fotografía. Y es como se trabaja desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento. Ahora, yo voy a pasar ahora al segundo punto, al segundo elemento, que es el objetivo. Alguien preguntará, profe, ¿por qué se llama objetivo, no? El objetivo es la parte 2 del equipo fotográfico. Bueno, muy sencillo. Muchas personas tal vez ahora a esto le llaman lente y realmente no se debe de llamarle lente, no porque no traiga lentes, sí, obviamente trae lentes, pero esto es un poco más complejo porque el objetivo trae más de un lente, entonces no se le puede llamar lente porque trae más de un lente, trae un sistema de lentes y el objetivo entonces es un sistema de lentes, por eso a esto se le llama objetivo. Un lente es solamente un pedazo de cristal y este trae varios pedazos de cristal o varios lentes. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Miren, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero la parte frontal de su objetivo tiene una parte como ovalada hacia afuera. Es lo que se llama una lente convexa. Una lente convexa utiliza un principio de la óptica que dice que todas digamos, la luz tiende a irse a la parte más gruesa de un cristal. O sea, cuando una lente convexa capta los rayos abiertos, lo que hace es centrarlos en un punto que le llamamos punto focal, porque así es otro principio de la fotografía, el principio de la óptica. Dice que todos los cristales que captan rayos
los rayos tienden a irse a la parte más gruesa. Por eso la parte frontal del objetivo es convexo, o, ¿no? Convergente. Le llaman convexo porque convergen, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de eso? De que los rayos se compriman para poder presentar una mejor imagen con más nitidez. Ya en el trayecto de los rayos de luz en el interior del objetivo se cruzan, y en la parte de atrás luego hay otro tipo de lente, que es un lente que es divergente, que es hacia adentro. Entonces, como la parte gruesa de los cristales están hacia arriba, entonces los rayos se distribuyen de manera permanente para abrirse y poder hacer el registro en la pantalla posterior, que es en el sensor. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, lo que nosotros llamamos enfoque. A la hora de estar ustedes moviendo los anillos, o de manera automática se mueven los lentes de esta manera, y llega un momento en que los lentes, en que los rayos, perdón, coinciden, y en esa coincidencia es cuando se le llama ya está enfocado. Por eso las partes básicas de un objetivo, bueno, traen los objetivos nuevos, traen ya sensores, y traen motores, los autofocus, y bueno, traen unos anillos como este objetivo trae unos anillos que a la hora de moverlos, lo que hace es que el lente divergente y el convergente interactúen de esta manera para poder enfocar. Entonces, no me voy a meter en cosas más técnicas para no meternos en cosas que nos distraigan de nuestro objetivo. Hay una característica principal de los objetivos que se llama distancia focal. Distancia focal. ¿Por qué es importante esa característica? Porque esa característica le da nombre a los diferentes tipos de objetivos. Por ejemplo, ustedes traen un objetivo zoom 18-55, la mayoría, tal vez alguien trae otro que no sea un objetivo zoom 18-55, porque ese es el objetivo de distancia corta básico, es el que traen casi todas las cámaras ahora, y eso de 18-55, nunca se han preguntado qué significa. ¿Qué significa 18-55? Significa un rango, efectivamente, pero aparte de un rango, ¿qué es 18-55? Bueno, 18-55 es el rango de distancia focal que tiene un objetivo zoom. Deben de saber que no toda la vida existieron los objetivos zoom. Digo, estamos hablando que son relativamente, no estamos hablando de hace tal vez unos 50 años, ¿no? Pero antes de 1970 no existían los objetivos zoom, y cuando empezaron a salir eran muy caros. Los objetivos zoom suplieron a los objetivos de distancia focal fija. ¿Qué es una distancia focal? Bueno, la distancia focal es la distancia que hay del centro de un objetivo, del centro del objetivo, al plano donde está el sensor. Esa es la distancia focal, pero realmente lo que importa aquí es cómo incide en la imagen la distancia focal. ¿Cómo incide en la imagen la distancia focal? No sé si me estoy explicando. Voy a tratar de irme un poquito más despacio porque lo que menos quiero es confundirlos. Voy a repetir este término porque es muy importante. ¿Qué es la distancia focal? Bueno, la distancia focal es una característica que determina la categoría de un objetivo. Ya quedamos que un objetivo es un sistema de lentes. ¿Sí me están viendo la imagen? ¿Sí me están viendo a mí? Sí. Ok. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetir y lo voy a decir muy despacio por si quieren apuntar nuevamente. Un objetivo es una parte del equipo fotográfico que se compone de un cuerpo y de un objetivo. ¿Por qué se le llama objetivo? Porque el objetivo tiene un sistema de lentes divergentes y convergentes. Hay una característica que hace
que se clasifiquen los objetivos y esa es la distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que hay del centro del objetivo a donde está el sensor. O sea, esa distancia se mide en milímetros. Esa es la distancia focal. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo afecta la distancia focal al campo de visión? Si quieren apuntarlo, ¿cómo afecta la distancia focal al campo de visión? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Yo quiero que sepan varias cosas. Una, los seres humanos, ya les dije al principio que el ojo humano está hecho, más bien, la cámara y el equipo fotográfico está hecho a imagen y semejanza del ojo humano, del sistema visual humano. Nosotros tenemos una distancia focal. Nuestra distancia focal es muy parecida a una distancia focal que te da un objetivo de 50 milímetros. Entonces el ser humano tiene un campo de visión como de 120 grados, no, 180 es así, tal vez menos. Ese es nuestro campo de visión, o sea, un ser humano viendo de frente no podría ver de este lado ni de este lado. Solo los peces tienen una visión, por eso le llaman ojo de pez a algunos objetivos, de 180 grados. Los peces pueden ver de 180 grados, pero los seres humanos solamente podemos ver así. El campo de visión se relaciona con la distancia focal. ¿Cuál es el principio? Entre más corta es la distancia focal, el campo de visión es más amplio. Y entre más larga es la distancia focal, el campo de visión es más cerrado. No sé si me expliqué bien. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok, ahí va otra vez. Entre más corta es la distancia focal, el campo de visión es más abierto. Y entre más larga es la distancia focal, el campo de visión es cerrado. Entonces, ahí, por ejemplo, Rodrigo dijo que su cámara trajo un 75-300. Cuando él pone su objetivo en 75 milímetros, tiene una toma más abierta, y cuando la pone en 300, que es una distancia focal más larga, tiene una toma más cerrada. ¿Sí me expliqué? Igual con el objetivo tradicional normal. El 18 milímetros te da una toma panorámica, abierta. Y el 55 te da una toma un poquito más cerrada. El 55 milímetros en su objetivo es muy parecido al campo de visión del ser humano. Más o menos. Si tú pones la cámara y le pones a 55, la cámara y tú están viendo más o menos el mismo campo de visión. No sé si es para las fotos de retrato, ¿no? Puede ser para las fotos de retrato, sí. Todas tienen un uso. Ahorita estamos tratando de tipificar los tipos, las categorías de los objetivos, pero yo lo que quiero que quede claro es ese concepto de distancia focal. No sé si quedó claro, póngamelo acá en el chat para que yo avance, porque si no queda claro esto, pues no puedo avanzar. Si a alguien no le quedó claro, también póngamelo en el chat y dígame, no lo entendí, no entendí esto, no entendí lo otro, ¿no? Aquí Profe, yo... Sí, adelante. Solo para ver si me quedó claro. Sí, adelante. Mencionaba que entre más corta la distancia focal, que en nuestro objetivo sería lo que medimos con milímetros. Por ejemplo, en los objetivos que vienen con el equipo fotográfico son de 18 milímetros. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando, ponía el ejemplo de que si yo lo ponía en 18 milímetros, el objetivo, mi distancia focal sería más pequeño, pero mi campo de visión es más largo. ¿Así? No, tu campo de visión es corto. No, tu distancia focal es corta. Ajá. Y tu campo de visión es más amplio. No sé si me expliqué. Si quieren,
Un ejemplo. Ok, ahí va. Esa es la definición. Esa es la definición. ¿Qué les parece? No sé si alcanzan a ver un pizarrón aquí. ¿Alcanzan a ver un pizarrón? Sí, profe. Sí, sí se logra ver. Ok, voy a tratar de explicarles bien rápido, de acuerdo a la definición que tienen, dice, distancia focal es la distancia que hay del centro de un objetivo, digamos que este es el objetivo, ¿no? Y digamos que aquí está el sensor, esta es la cámara, digamos que aquí está el sensor, ¿ok? Este es el objetivo. Entonces, dice ahí que la distancia focal es la distancia que hay del centro del objetivo, al sensor. El sensor está acá. Esta distancia se mide en milímetros, ¿ok? Entonces, entre más larga es esta distancia, el campo de visión es más cerrado. O sea, entre más larga, el campo de visión es cerrado. Y entre más corta es la distancia, obviamente, el campo de visión es abierto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo tengo una distancia aquí de 18 milímetros, mi campo de visión va a ser, vamos a ponerlo así, abierto. Pero si yo en lugar de eso lo pongo en 55, mi campo de visión va a ser más cerrado. ¿Sí? De tal manera que si yo tengo un árbol acá grande, ¿no? Así, en un 18, a la misma distancia, va a salir todo el árbol. Y en un 55 solamente va a salir una parte del árbol. Entonces da la sensación como que te acercas, realmente no te estás acercando, lo que pasa es que un 55 proyecta una imagen más grande al interior, y entonces el sensor, como tiene un mismo tamaño, lo único que agarra es la imagen que proyecta hacia el interior. Entonces, si quieren apuntar esa definición de distancia focal, para que avancemos. Yo voy a seguir explicándoles un poco este concepto de distancia focal porque es muy importante para saber. No sé si quedó un poquito más claro lo que es la distancia focal. Voy a avanzar tantito a la siguiente. Miren, aquí hay algo más específico. No sé si lo alcanzan a ver, pero acá lo que estamos haciendo es comparar cuánto de la imagen agarra un objetivo de diferentes distancias focales. Miren, el ejercicio es así, este ejercicio es así, es la misma distancia, la cámara está a la misma distancia y disparó 16 veces con diferentes distancias focales. La primera toma que hizo fue esta, vamos a suponer que la cámara está, hay una torre de una iglesia, y vamos a suponer que está a 300 metros, y esos 300 metros no se movió, lo único que se está moviendo es la distancia focal. La distancia focal a 8 milímetros te da 180 grados de campo de visión, pero si nos vamos a 14 milímetros, ya tienes 114 grados. Si te vas a 17 milímetros, ya tienes 103 grados. Si te vas a 28 milímetros, tienes 75 grados. Grados se refiere al campo de visión. Y así como eso, podemos ir avanzando. Por ejemplo, a 35 milímetros tienes 63 grados y a 50 milímetros tienes 46 grados. Esto es el campo de visión del ser humano, más o menos. Es el campo de visión que tenemos los seres humanos. Y este es el campo de visión que tienen los peces. Pero avanzamos. A 105 grados, miren, ya casi se alcanza a notar la torre de la iglesia. A 135 milímetros tienes 18 grados. A 200 milímetros tienes 12 grados. Y así como a 400 milímetros tienes 6 grados. Y a 500 milímetros tienes 5 grados, y a 600 milímetros tienes 4 grados, y a 800, que es un súper telefoto,
tienes 3.1 un grado. La foto pareciera que te acercaste. Realmente, ¿saben qué es lo que pasa? Entre más larga es esa distancia focal, la imagen que proyecta hacia el interior de la cámara, el objetivo, es más grande. Y entonces, como el sensor es chiquito, de la imagen tan grande, solamente agarra una pequeña parte. Eso es lo único que sucede. Realmente lo que sucede que es, entre más larga es la distancia focal, la imagen que proyecta a ese objetivo es más grande. Y al ser más grande, el sensor, que es del mismo tamaño, solamente agarra una pequeña parte de esa imagen. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Sí, profe. Quedó más claro. Perfecto. Seguimos entonces. No se preocupen, como les dije al principio, o sea, puede ser que hay algunas cosas que vayan quedando como no tan claras y eso es normal, ¿eh? A la hora que vayan a hacer los ejercicios, muchas cosas se van a clarificar. Pasamos a otro punto. Bueno, ahí está la clasificación de los objetivos. Deben de saber que, les decía yo, que no todos los objetivos tienen distancia focal variable. Los zoom son los únicos que tienen esa característica de distancia focal variable. ¿Qué significa distancia focal variable? Que tanto le puedes poner un 18 como un 55 o cualquier distancia focal que esté entre 18 y 55 si el rango de tu objetivo es 18 y 55. En el caso de Rodrigo, que tiene un 75-300, él puede poner distancia focal 75 hasta 300. Y dentro de 75 y 300 él puede poner cualquier distancia focal para hacer su encuadre. A eso se le llama objetivo zoom de distancia focal variable. Pero no siempre los objetivos han sido así. Y otra cosa, los objetivos que son finos me refiero que traen lentes mucho más luminosos, que utilizan tal vez fotógrafos profesionales. Si quieren tener mejor imagen, más saturadas o más definición, no se compran una cámara que tenga un sensor de 40,000 megapíxeles. No, lo que hacen es utilizar objetivos de distancias focales fijas. O sea, ¿qué significa eso? Que pueden tener un objetivo de distancia focal de 135, pero no puede moverse esa distancia. Es solamente un encuadre. Hagan de cuenta como el ser humano. El ser humano tiene una distancia focal fija. El ser humano no puede hacer un zoom, no puede hacer un acercamiento, porque la distancia focal del ser humano es fija. No sé si me expliqué. Y esa distancia focal fija hace que los objetivos sean de mejor calidad, las imágenes que proyectan. Esa es una de las desventajas del zoom. Efectivamente, tienes distancia focal variable. Pero ustedes ya se dieron cuenta que a veces cuando te acercas, la imagen como que pierde calidad. Pierde un poco de calidad. Entonces, eso es normal porque están alterando un poco la distancia focal. Cuando son telefotos reales, como esos que tienen los fotógrafos que están de foto deportiva, que se ponen al lado de los deportistas, pero a la distancia, traen unos objetivos muy grandes. Y muchos de esos objetivos no son objetivos zoom. Entonces, son telefotos de distancia focal fija. Entonces, ya para avanzar a otro paso, porque nos estamos atrasando, yo me estoy atrasando. Cualquier objetivo que tenga una distancia focal del 8 milímetros a 35, se le conoce como objetivo angular o gran angular. El objetivo normal, no sé si alcanzan a ver ahí el ojito, vean el ojo, ahí está, miren, no les estoy mintiendo, ahí está el ojo, es la distancia focal del ser humano. Por eso se le llama distancia focal normal. ¿Sí quedó claro? Cuando le digan a ustedes, tómame una fotografía con una distancia focal normal, ustedes sabrán que se tiene que tomar en 50 milímetros. Y le van a preguntar, ¿y por qué se llama normal? Pues porque es más o menos parecida al campo de visión del ser humano, por eso se llama normal. Ya de 70 milímetros hacia adelante, entre 70 y 135, se le llama telefoto distancia mediana o mediano. Y de 135 a 300 ya se le llama telefoto. O sea, todos los objetivos que tengan arriba de 135,
Por ejemplo, el de Rodrigo es un telefoto, es un zoom telefoto de 30, de 70, hasta 300 llega, ¿ok? Y le da este tipo de imágenes. Entre más la distancia focal es más larga, les da unas imágenes más cerradas, porque la imagen que proyecta esos lentes es más grande y el sensor solamente capta una pequeña parte de la imagen que ingresa a la cámara. Ok. Yo creo que con eso lo dejamos ahí, creo que está ya un poco claro para no seguir redundando en lo mismo. Pasamos a la tercera parte, que es el respaldo. Bueno, el respaldo realmente es una parte netamente técnica, no de alguna manera no incide, nosotros no podemos alterar mucho eso, ¿no? Lo único que quería comentarles que todo el manejo de megapíxeles que trae la industria de la fotografía comercial es precisamente eso, ¿no? Es un ardid publicitario. Vean, por ejemplo, alguien dice por ahí, yo tengo una cámara de 32 megapíxeles, ¿no? Bueno, eso no significa que sea una mejor cámara, ni mucho menos, ni que tenga mejor capacidad. Lo que pasa es que el tamaño del sensor es lo que marca. Miren, esto que ven acá ustedes, arriba, esto que ven aquí arriba, que estoy señalando con el mouse, es un sensor a cuadro completo. O sea, así se le llama, un sensor a cuadro completo. O sea, cuadro completo se le llama al 35 milímetros. O sea, 3.5 centímetros mide el sensor de esquina a esquina. 3.5 centímetros mide de esquina a esquina. A eso se le llama sensor de cuadro completo. Y dentro de este sensor de cuadro completo hay millones de píxeles. Obviamente hay cámaras que no traen, la mayoría, sobre todo las que son baratas, no traen sensores a cuadro completo, traen sensores pequeños como estos a escala, como el que está abajo. Y claro que en ese sensor pueden caber 34 millones de píxeles, pero es una imagen muy chiquita. Entonces, la gente siempre se va con la finta, ¿no? Ay, es que el mío tiene 40 megapíxeles, 35 megapíxeles, 30 megapíxeles. Pues sí, pero tu sensor es muy chiquito. Y por ahí, por ejemplo, yo tengo una cámara de 300 que es a cuadro completo y es de 12 megapíxeles, pero es a cuadro completo. Obviamente, son cámaras un poco más caras y no es lo mismo tener un sensor a cuadro completo que tener un sensor a escala, aunque tengas 30, 40 megapíxeles. Eso es lo único que quiero que sepan para que no se dejen ir con la finta. Finalmente, a mí realmente, o sea, no me interesa mucho los megapíxeles, yo creo que a nadie le debería de interesar. Lo malo es que lo utilizan mucho como una forma de venta, ¿no? Para muchos, pues engañarlos, ¿no? Megapíxel y todo eso, pero no importa. Eso es lo único que les puedo decir. El sensor es el que registra la imagen cuando entra. Este es el tipo de sensor a tamaño completo. Esa es una escala que está acá. Típico sensor de 3 a 5 megapíxeles. Ok. Entonces, vámonos con el punto número 4. Lo de sensor realmente no es tan importante. El visor también es importante porque hace el encuadre. El visor es la parte que está en la parte superior de la cámara. Normalmente, ahora las cámaras en este cuadro obviamente traen una pantalla, pero el visor analógico, que también todavía lo traen, es el que está acá arriba. ¿Y sirve para qué? Pues para hacer una previsualización, ¿no? Para previsualizar, para hacer el encuadre, y ya cuando tienes el encuadre, pues disparas, ¿no? Tampoco hay mucho que decir de eso. Avancemos. Seguimos con un término que se llama sensibilidad. En el visor, yo puedo hablar, por ejemplo, de sensibilidad, y eso tiene que ver mucho con el sensor del que hablamos hace rato. O sea, no sé si ustedes ya hablaron que uno de los puntos que se trabajan ahí en la cámara es el ISO. El ISO, no sé si ya lo escucharon eso, ¿qué grado de ISO tienes? ¿Qué sensibilidad estás manejando? Eso significa que los sensores se pueden modificar para que sean más sensibles a la luz y puedan tomar fotografías con menos luz. Claro que yo quiero decirles que tiene ciertas características el manejo del ISO. Miren, es muy sencillo. Entre más grande es el ISO,
hay más sensibilidad y por lo tanto se puede tomar una fotografía con menos luz. Pero entre más grande es el ISO, la resolución es menor. Ahí está un acercamiento de un detalle, miren. Esta es una fotografía tomada con un ISO 100, que es el ISO 100, digamos que es el ISO estándar, ¿no? Vean cómo está el detalle y cómo está la frontera y la línea. Cuando esa misma toma se hace con ISO 400, la línea ya no está tan definida. Y cuando la misma toma se hace con ISO 800, la línea ya se hace menos definida. Eso significa que a mayor ISO, menor definición. A mayor ISO, menor definición, pero a mayor ISO necesitas menos luz. O sea, un ISO 800 lo puedes tomar al interior de una casa sin flash. Tal vez un ISO 100, no. Tal vez un ISO 100, si lo tomas sin flash al interior de una casa, puede ser que salga un poco oscura. Aquí hay otra comparativa entre un ISO 400 y un ISO 100. La misma toma, el mismo escenario, tomada con ISO 100, que está aquí abajo, no sé si lo alcanzan a ver, y en el lado derecho se tomó con ISO 400. Claro que con el ISO 400 está más iluminado, pero si nos acercamos, la imagen está menos nítida. Esas son las dos características que les puedo compartir del ISO. ¿Sí quedó claro? A mayor ISO, menor definición, Miguel Antonio Culebro. A mayor ISO, menor definición. Y a menor ISO, mayor definición. Es al revés, es correcto. Es correcto. O sea, a mayor ISO hay más sensibilidad, pero menor definición. Si quieren apuntarlo. Otra vez. Genera ruido en la imagen. Sí, es cierto. Hay ruido en la imagen, entre más le llaman se abre el grano, así le llaman, se abre el grano. O sea, cuando la imagen es tomada con una sensibilidad muy alta, se abre el grano y eso hace que la imagen tenga menor resolución. Entonces, el principio sería, lo voy a apuntar, a mayor ISO, mayor sensibilidad y menor definición. Y lo inverso, a menor ISO, menor sensibilidad y mayor definición. ¿Ya quedó claro? Ese es el principio del ISO. O sea, si usas 100, tienes más definición. Si usas 400, tienes menor definición, pero puedes tomar la fotografía con menos luz. Ok, vamos a avanzar. Avancemos. Ok, vamos con el enfoque. El enfoque, ustedes traen una cámara que tiene enfoque automático, el objetivo, y tiene manual. El enfoque automático, que es el AF, Autofocus, está compuesto por una serie de motorcitos que trae el objetivo. Cuando ustedes ponen el switch en AF o lo que llamamos autofocus, deben de tener cuidado de no mover el focus ring, le llaman, o sea, el aro de enfoque. Porque si ustedes mueven el aro de enfoque y lo forzan, lo que va a pasar es que van a tronar unos pequeños motores que trae el objetivo, y eso ocasiona que deje de enfocar bien en automático al principio y luego se truenan, se forzan y ya no se puede enfocar de manera automática. Ese es uno de los principales problemas, de los principales errores y de los principales defectos que tienen las cámaras cuando son usadas por personas que no tienen conocimiento de esto.
Entonces, por eso yo les recomiendo que no presten la cámara a cualquier persona, porque si en algún momento ustedes no están ahí, el objetivo está en autofocus y ellos mueven y forzan el ring o el aro del enfoque, van a tronar los motores, y eso no tiene garantía, porque es uno de los principales, digamos, negligencias de los fotógrafos aficionados. Entonces, si ustedes truenan los motores, van a ir y les van a decir no, porque esto lo forzaron y eso es negligencia y no tiene garantía. Y entonces hay muchas personas que traen sus objetivos que originalmente eran automáticos y ahora tienen que enfocar de manera manual. Entonces sí tengan mucho cuidado con eso. Eso es lo que les puedo decir. Hay una forma de que funciona, pero no me voy a saltar eso porque no quiero centrarme en esos temas técnicos. Me quiero ir más a la parte funcional que todavía nos falta. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Pónganme ahí. Sí. Si lo que siento Profe, es... entonces lo del autofocus dice que cuando está prendido hay que tener cuidado, ¿no? Al momento de querer moverlo para enfocar, o sea, el lente. Sí, Miguel Antonio. O sea, yo lo que quiero decir, y lo vuelvo a repetir, el autofocus está bien usarlo. Lo que está mal es si está el switch está activado en AF, no deben de mover de manera manual el ring, o sea, el aro que está aquí, no se debe de manejar de manera manual. Sí está un poquito duro, pero si lo mueves, se mueve. Pero si haces eso es cuando forzas los motores, porque los motores están enganchados, están empotrados. A la hora de ponerle AF, lo que hace la cámara es empotrarse, para que a la hora que tú dispares, manda una luz, luego la recibe, la procesa el CPU y luego determina cuál es la distancia, manda una señal a los motores y los motores lo ajustan. Todo eso lo hace en fracciones de segundo. Pero si alguien que no sabe, insisto, Miguel Ángel, está en AF y trata de moverlo de manera manual, lo va a forzar y eso hace que se desconfigure al principio y luego después ya no va a funcionar. Eso es lo que quise decir con eso. Es una cuestión de cuidado nada más, ¿ok? ¿Y cómo nos damos cuenta? Es que yo cuando prendí la cámara me apoyó un amigo y me explicó más o menos eso. Y ahorita chequé y sí, lo tengo apagado, no está en autofocus, pero en dado caso que cuando una persona sí rompe ese sensor que usted dice, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que ya se dañó? Bueno, Miguel Ángel, ese es precisamente uno de los problemas de los equipos fotográficos y por eso yo insisto que no se deben de prestar, porque no te das cuenta, porque puede ser que alguien haya forzado el motor y tal vez al principio te des cuenta de que no enfoca bien, o sea, ves tus fotos y dices, es que siento como que no está bien enfocado, pero tal vez no logras distinguirlo y tal vez ya como a los 2, 3 semanas te empiezas a dar cuenta que no enfoca bien. No sé si me expliqué, o sea, no es inmediato. Y ese es el problema. Si fuera inmediato y cuando te lo entrega el amigo al que se lo prestaste, lo pruebas y no funciona, entonces diría, ¿sabes qué? Me lo descompusiste porque yo te lo entregué funcionando bien. Así estaría muy bien porque te das cuenta. O como cuando lo tiran y se quiebran, dices tú, bueno, lo tiraste, me lo pagas. No, el problema es que no te das cuenta como eso y como otras cosas. O sea, no te das cuenta, sino que te das cuenta después. Y cuando ya te das cuenta, lo llevas y te dices, ¿sabes qué? Esto lo forzaron, vas con el amigo y le dices, ¿sabes qué? Es que me dijeron que lo forzaron. Te va a decir el amigo, yo cuando te la entregué bien. Ese es el problema. O sea, te lo entregué bien. Ya pasó un mes y dices que te lo troné. Y entonces, ¿qué necesidad de tener ese pleito? Pues, porque no le vas a poder, ahora sí que, demostrar que él lo hizo, cuando tal vez sí lo hizo. Ese es el tema. Por eso, profe, no, dígame. Tengo una duda. Entonces, si queremos quitar como el modo de AF, tenemos que apagar la cámara y si queremos cambiar el modo de NEF. No necesitas apagar la cámara. Solamente tienes que mover este interruptor a MF.
Ok. Lo mueves a MF y ya con eso tú ya puedes utilizar el enfoque manual. De hecho, creo que cuando está en AF es cuando está duro, ¿no? O sea, sí cuesta un Así poco es, más. es Es que correcto. no lo presté, profe, sino que le digo que me ayudó a activar el amigo y ya él me explicó, me dijo, mira, si pones en AF, ya me explicó que queda duro y que muchas Así es. personas se confunden, pues, de que piensan que aún estando en AF se puede monitorear manualmente. No, no se puede manipular. Yo creo que ya quedó claro, ¿verdad? O sea, para no seguir con lo Sí, mismo, profe. ya quedó claro. Tengan mucho cuidado. Lo mejor, compañeros, es échenme la culpa a mí. El maestro de fotografía dijo que las cámaras no se prestan, son como los cepillos de diente. Así. O sea, nadie anda prestando un cepillo de diente. Bueno, las cámaras son igual, las cámaras no se prestan. A menos que sea una persona que conozca, que digas, no, es que mi tío es fotógrafo, mi hermano es fotógrafo, conoce, ya tuvo una cámara. Ah, bueno, ahí podías asumir el riesgo, pero prestárselo a cualquier persona no se presta. Las cámaras son personales porque son muy delicadas y en algún momento fallan, y el problema es que fallan y no fallan al instante, fallan después, y luego la gente no se hace responsable porque asume que no lo hizo. Entonces, ese es el problema. Bueno, avanzamos. Fíjense, llegamos al punto más importante de esta exposición, que son los dos instrumentos más importantes, a mi juicio, de la cámara. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Esos dos dispositivos que trae la cámara son los que inciden directamente en la calidad de la cámara, de la foto, perdón. Esos dos instrumentos, dispositivos, uno es el diafragma y el otro es el obturador. Entonces, yo lo que quiero es, primero quiero que apunten esta definición, por favor, si son tan amables, apunten esta definición y yo ahorita voy a empezar a hacer un esquema en lo que ustedes están apuntando. ¿Sí me escucharon? ¿Ok? En lo que ustedes apuntan esa definición en su cuaderno, que les va a servir para lo que vamos a hacer ahorita, quiero hacerles aquí un esquema. Vamos a hacer un cuadro que nos va a servir. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a usar. Ok. Entonces, dice, el diafragma y el obturador son dos de los principales, no sé si alcanzan a ver. No se ve. No he apuntado nada, nada más quiero que vean si alcanzan a ver el... Voy a hacer para atrás mi computadora para que la alcancen a ver. Ok, ahí está, miren. Voy a hacer una línea y medio. Sí la vieron esta, ¿verdad? La que estoy haciendo. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es... dice, el objetivo controla dispositivo ubicado en el objetivo. O sea, el diafragma está ubicado en el objetivo y controla, dice, cantidad de luz que ingresa a la cámara. Controla la cantidad de luz que ingresa a la cámara, utilizando para ellas diferentes aberturas llamados números F. ¿Ok? O sea, digamos que el diafragma es un dispositivo que controla la cantidad de luz que ingresa a la cámara, utilizando para ello diferentes aberturas llamados números F. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya lo apuntaron? Ya. Ya, bueno. ¿Ya lo apuntaron para que yo mueva la... A ver, no sé si alcancen a ver, me voy a acercar más, porque luego siento como que no lo ven. Ay, espero que lo vean ahí. Ok. Vamos a avanzar entonces. Esto es, digamos, el diafragma. El diafragma tiene una serie de aberturas que controla la cantidad de luz que ingresa a la cámara.
Y luego, ahorita voy a regresar. Luego vamos con el obturador. El obturador es un dispositivo, ahora vamos con el obturador. Obturador. El obturador. ¿Qué es el obturador? Es un dispositivo que controla el tiempo de exposición que ingresa al sensor, utilizando para ello diferentes velocidades, así se le llama, velocidades, que son lapsos, que son lapsos, las velocidades son lapsos, eso es lo que son las velocidades, llamados números V. ¿Ok? Entonces, si hacemos una analogía, compañeros, si hacemos una analogía con... No sé si me alcanzan a ver a mí, o están viendo la presentación, o me pueden ver a mí a la presentación. Sí, profe, sí vemos ambas cosas. Ok, bueno, ahorita volteen a ver o pónganle al pizarrón, en el pizarrón. Entonces, ¿en qué íbamos? Ok, si hacemos una analogía con el ojo humano, el diafragma, digamos, es el iris del ojo. Sí saben cómo funciona el iris en el ser humano. Ustedes métanse a un cuarto oscuro un día y de repente salgan a la calle o salgan al sol, a la zona abierta, y van a ver cómo les va a lastimar el sol. Lo que pasa es que el iris se ajusta de manera automática en la oscuridad para que nosotros podamos ver. Es muy claro cuando llegas al cine. Cuando llegas no alcanzas a ver ni siquiera los escalones, ahí vas tropezándote. Pero ya cuando tienes unos minutos, empiezas a ver todo, porque el ojo se ajustó a la oscuridad. Y es lo mismo que pasa con el diafragma. El diafragma es igual, es como el iris. Se ajusta, pero lo puedes ajustar tú de manera automática o manual. Es una válvula que cierra y abre. Ahorita les explico con el que tengo yo. Y el obturador es una cortina. El obturador es una cortina que abre y cierra. Es como si cerraras los ojos. Es una cortina. Es como si abrieras o cerraras los ojos. Ese es un obturador, ¿no? También le llaman cortina. Entonces, yo ahorita les voy a explicar rapidito con el objetivo, con la cámara que yo tengo. Les puedo mostrar, y esta es la ventaja de esta cámara, que es una cámara manual, cómo funciona efectivamente el objetivo. Yo tengo un objetivo bueno, este es un zoom, que tiene una distancia focal, este es 28-70, fíjense, 28-70, así venían antes los zoom, ahora vienen 18-55. Tiene una razón, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Ok, vean cómo, no sé si alcancen a ver, pero bueno, voy a tratar de que lo vean. Miren, ahí voy a mover yo, no sé, ¿si alcanzan a ver un orificio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese es un orificio que está abierto. Está abierto a 3.5, o sea, está abierto el orificio, pero no se puede abrir y cerrar como yo quisiera porque necesita estar montado en la cámara. Entonces ahorita lo voy a montar. Voy a montarlo para que ustedes vean cómo trabaja el diafragma. Luego les voy a explicar cómo hago esto. Ahí va. Miren, no sé si alcanzan a ver. Ay, Dios. Ahí está un orificio pequeñito. Y cómo abre y cómo cierra. No sé si alcanzan a ver cómo abre y cómo cierra. Sí, abre y cierra. ¿No? Ahí está abierto. Y a medida que yo voy moviendo, va cerrando. Y ahí va, otra vez. Este es lo que le llamamos el diafragma. ¿Sí me expliqué? Se ve padre. Miren si se alcanza a ver, ¿verdad? Ok, miren, ahí es un diafragma abierto y ahí obviamente es un diafragma cerrado. Aquí viene ahorita la magia y por qué es eso. Ese es el diafragma. Ahora les voy a mostrar
Ahora, esos diafragmas tienen diferentes aberturas. Tienen diferentes aberturas. Estas aberturas se pueden clasificar, pero yo voy a poner solamente, para no meternos en broncas, vamos a meter solamente las aberturas estándares. Entonces sería 4, no, voy a ponerlas con negro, porque luego vamos a meter sus colores, ¿no? Las aberturas estándares son las siguientes, son 6, 4, 5.6, 8, 11, 16 y 22. Estas, digamos, son las aberturas estándares. Las aberturas estándares que todas las cámaras traen. Aparte de esas aberturas, vienen otras que se conocen como aberturas intermedias. Las aberturas intermedias son aberturas que están entre las estándares, que la cámara de ustedes las tiene también ahí. Esta no sé si alcanzan a ver. Puse ahí unos colores en verde en medio de las aberturas estándares. Y existen otras aberturas que son las extendidas, que están después del 22 y antes del 4, como por ejemplo el 3.5, ¿no? Estas, las que están en rojo, se llaman extendidas. Las que están en verde se llaman intermedias. Y las que están en negro se llaman estándares. Estándares o regulares. ¿Sí se alcanza a ver, compañeros? Sí, pero sí, profe, sí se ve. Más. Ahí está. Sí, sí se ve. Lo acerqué un poquito más. Entonces, estas son las velocidades estándares y las velocidades intermedias. Ahí se alcanza a ver mejor. ¿Verdad? Sí. Ok, miren, entonces lo que vamos a hacer es hacer una serie de registros de nuestras... Ando haciendo malabares aquí. Ok, vamos a hacer una serie de registros de nuestras propias lecturas. Todas las cámaras tienen lecturas. Ahorita voy a poner las del otro lado. Yo ahí, no sé si alcanzan a ver, pero por ejemplo, está 4, 5.6, 8, 11, 16 y 22. 2.8 y 1.8 son aberturas que tal vez los objetivos de ustedes no traigan, porque esos están, entre más grande es la abertura, es más luminoso el lente. No sé si ya se dieron cuenta, pero ahorita les voy a decir al final el truco. Ahora, vamos a ver ahora lo que son las velocidades, las velocidades que son los tiempos de exposición, ¿no? Que están en la cortina. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok. Ahora, ¿cuáles son esas velocidades? ¿Cuáles son esas velocidades? Aquí me faltó ponerlas, pero yo se las pongo acá. Ok. Dice, es un dispositivo que está en el cuerpo, controla el tiempo de exposición a través de unas velocidades llamados números B. Realmente las velocidades son lapsos. Entonces vamos a poner lo mismo. Los lapsos son los siguientes. 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500 y 1000. Ok. Aquí estoy poniendo 11 velocidades, que son las estándares. Y aquí son 6 diafragmas, que son los estándares. No sé si los alcanzan a ver. Ahí están. Ok. Y al igual que los diafragmas,
también las velocidades tienen velocidades intermedias y tienen velocidades extendidas. Es una forma de clasificar ahorita estas lecturas. ¿Y saben por qué? Esto es el primer ejercicio y el primer paso importante ya de manera práctica. Antes de esto todo fue como teórico, pero esto ya es práctico. Vamos a conocer estas lecturas y estos numeritos, que la combinación de esos numeritos es lo que hace los diferentes efectos en las técnicas fotográficas, pero primero hay que identificarlas. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita es clasificarlas. También en rojo están las extendidas. Entonces ya quedamos que antes del 1 están las extendidas. No sé si están apuntando. Si están apuntando, es como deben de apuntarlo, porque luego vamos a hacer un ejercicio con esto. Y yo creo que ahí les tengo una sorpresa. Extendidas. Lo que está en rojo se llaman extendidas. Y lo que está en verde, se llama intermedia. Todo lo que está en verde se llama intermedio. Y lo que está en negro se llama estándar o regular, pero vamos a poner estándar, ¿no? Todos los que están en negro se llama estándar. Bueno,